Hoy comenzaremos con este tema de los polinomios de Taylor, que pues a los estudiantes que estaban en el curso pasado se los debía desde cálculo uno. Les había comentado en ese curso que pues en el temario de cálculo uno ya aparece el tema de polinomios de Taylor, solamente que no se ve completamente. O sea, hay una parte que depende de la integral y entonces está en los temarios que primero ves algo en cálculo uno y luego lo retomas en cálculo 2 para ver la parte que tiene que ver con las integrales. Y entonces nosotros comentamos que íbamos a ver todo junto en el curso de cálculo 2. Entonces este tema de polinomios de Taylor lo vamos a comenzar desde cero y supongo que está bien porque pues hay muchos de ustedes que ni siquiera vieron derivada en el curso de cálculo 1 y pues aquí se utilizan las derivadas desde el principio para definir los polinomios de Taylor. Entonces vamos a dar la idea de qué es esto de los polinomios de Taylor. Es una pues manera de aproximar a una función cuyas derivadas existen en algún punto, y cuando hablo de derivadas, pues es derivadas de distinto orden. Si tú tienes una función que es derivable en un solo punto, por ejemplo en este, ahí puedes definir la recta tangente a la gráfica de esta función. Entonces, digamos que esta es la gráfica de una función f, y supones que f es derivable en a. Entonces, si la función es derivable en un número a, que sería este de aquí, pues su derivada evaluada en a es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en este punto. El punto de aquí pues sería a, f de a. Entonces, con que solamente exista la derivada en este punto, yo sé que tenemos definida la recta tangente a la gráfica de f. Y bueno, la ecuación de esta recta tangente, ahorita podemos ver rápidamente por qué nos queda así, pero sería, vamos a ponerle L de x igual a f de a más f' de a por x menos a. Entonces, ¿cómo obtengo esta ecuación? Pues primero, para esta recta tangente, la pendiente pues es la derivada de la función evaluada en a. Y ya si tomas pues la ecuación de punto pendiente que te enseñaron en la primaria o en la secundaria, pues ya con esta pendiente y el punto por donde pasa, pues la ecuación que obtendrías es y menos f de a es igual a la pendiente, que es f' de a, por x menos a. Ya si despejas y, pues obtienes una función como la que habíamos escrito aquí a la derecha. Entonces, bueno, aquí vamos a dejarle también y para que sea solamente como una ecuación de recta. Entonces, así podemos definir pues, la ecuación de la recta tangente en el punto a, f de a, siempre y cuando la función sea derivable en este punto, ¿no? Porque si tienes una función que no es derivable en a, como el valor absoluto en cero, pues aquí no existe la recta tangente en el origen. Entonces, eso es lo que, digamos que sabemos sobre la derivada. Esta recta tangente,
Pues es una aproximación, bueno, es la mejor aproximación lineal que puedes hacer a la función f alrededor de este punto. O sea, ¿qué quiero decir con eso? A ver, vamos a pasarnos a acá. Aquí, por ejemplo, tenemos la gráfica de la función exponencial e a la x, ¿no? Y la gráfica que está en azul, pues es la de la recta tangente en este punto que vamos a marcar, que es el 0,1. Entonces, bueno, si tú te acercas aquí a la gráfica de la función, pues alrededor de este punto, o sea, en una vecindad de x igual a 0, estas dos funciones pues tienen gráficas muy similares, o sea, su comportamiento es casi idéntico. Ya conforme te vas alejando, pues ahí se separan las gráficas mucho más. Ya cuando estás por acá en 1, por ejemplo, pues ya es notoria la diferencia. Entonces aquí me estoy aproximando a la función e a la x de manera lineal con esta recta tangente, pero así como me aproximo con una función pues, polinómica de grado 1, podría aproximarme con polinomios de grados mayores. Y por ejemplo, si yo considero una función cuadrática, pues eso tiene más oportunidad de aproximarse a la gráfica de e a la x en más puntos. Porque esta recta, por más que la acomodes que se parezca aquí en el 1, por el hecho de ser recta, pues aquí se va a separar. La función cuadrática, pues al menos podría aproximarse un poco más. Entonces, la función cuadrática que en este caso me sirve es la que está aquí. Después vamos a ver por qué. O sea, hoy mismo, pero más tarde. Entonces, si la pongo, pues esta función cuadrática ya aproxima de mejor manera que la recta tangente. O sea, en un intervalo más grande y también para puntos cercanos al 1, pues esta gráfica de verde está mucho más cerca de la exponencial que la tangente que habíamos puesto. Y bueno, aquí tengo un polinomio de grado 3, que pues va a resultar una mejor aproximación que el polinomio de grado 2. Y así podría continuar. O sea, entre más grande sea el grado del polinomio, yo podría obtener una mejor aproximación de esta función exponencial alrededor del punto, bueno, aquí lo hicimos para x igual a 0, pero lo puedo hacer en cualquier punto donde la función sea derivable. En este caso, pues sería en cualquier punto en los reales. Entonces, en resumen de esto, pues, ¿qué es lo que qué es lo que quiero hacer? Generalizar lo que sucede con la recta tangente. O sea, esa es una buena aproximación a la función de manera lineal cuando la función es derivable. Pero si tengo una función que tiene derivadas de mayor orden, por ejemplo, de orden 2, de orden 3, pues puedo no solo quedarme con esta recta tangente, sino encontrar polinomios que vayan aproximando de mejor manera a la gráfica, bueno, a la función y también pues a su gráfica si lo visualizamos. Eso es lo que queremos hacer con los polinomios de Taylor. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan de esta introducción? Esto nos servirá más adelante para aproximar valores de una función. Eh, Sí, sí, porque por ejemplo con esta función exponencial, si yo quiero calcular e elevado a cualquier exponente hasta e a la 1, pues no tengo una manera por ahora muy precisa de hacerlo, salvo pues que sabemos con lo que nosotros hemos definido en este curso, que el exponencial es la función inversa del logaritmo, pero el logaritmo lo definí con una integral. Entonces tendría que meterme otra vez con áreas y con
sumas superiores, inferiores, cosas así para poder aproximar hasta el valor de e a la 1, que es, pues debería ser más simple que calcular e elevado a algún otro exponente, que no sea cero. Entonces, sí, la mejor manera de, por ejemplo, aproximar el valor de e o e a la x para cualquier x, pues va a ser con estos polinomios de Taylor, porque, por ejemplo, si yo quiero calcular e a la 1, ya sé que, no sé, este polinomio de grado 3, pues al evaluarlo está bastante cerca de e a la 1. Entonces, pues en lugar de calcular integrales y sumas superiores, inferiores, trabajar con inversas, porque dije que esta exponencial la definí con logaritmo, bueno, como inversa de logaritmo, pues es mucho más simple que yo solamente evalúe el polinomio y ahí me va a quedar, por ejemplo, para este polinomio de grado 3, 2 más un medio más un tercio. Entonces, esa pues ya es una buena aproximación de e a la 1. Si yo calculo con un polinomio más grande, bueno, de grado mayor, perdón, pues tendría una mejor aproximación. Entonces, es algo que también se va a hacer aquí. Y más que solo calcular aproximaciones, pues también podemos calcular el error, es decir, cuál es la diferencia máxima que existe entre el valor exacto de la función y el que yo puedo obtener evaluando en estos polinomios. Entonces eso también lo vamos a hacer en esta parte de polinomios de Taylor. Qué bueno que lo preguntaron. ¿Algo más que quieran preguntar en este momento? Profe, entonces esas aproximaciones solo se pueden hacer con funciones que son derivables como muchas veces. Pues entre más derivadas tenga la función en un punto, mejor va a ser la aproximación, pero pues aunque la función solamente sea una o dos veces derivable, pues con el polinomio que yo voy a obtener de grado 2, esa ya va a ser una mejor aproximación que la que me da la recta tangente, por ejemplo. Y dependiendo de cómo sea la función, pues me puedo aproximar más rápido a ella o no por medio de estos polinomios de Taylor. Entonces, pues con cualquier cantidad de derivadas que yo conozca, puedo hacer una aproximación y medir el error. Ok, gracias. Y bueno, por ahí en el chat pusieron que esto se parece a lo que venía en la guía 2. Sí, pues ahorita que veamos más polinomios de Taylor, se van a dar cuenta de que también de algunos límites que calcularon, se parece, se parecen los polinomios que vamos a obtener a cosas que venían en esos límites. Entonces vamos a regresar acá. Antes de definir ya formalmente cómo se construyen estos polinomios de Taylor, pues voy a concentrarme en un caso particular que es cuando la función ya es un polinomio. Entonces, si tengo una función polinómica, pues esta es a0 más a1 por x, a2x cuadrada hasta an x a la n. Entonces voy a calcular algunas de sus derivadas. O sea, esta, por ejemplo, por ser función polinómica, pues tiene derivadas de todos los órdenes. Aquí tendría a1 más 2 veces a2x. Voy a poner un término más que sería 3 veces a3x cuadrada hasta n por
a nx a la n menos 1. Esa sería la derivada de primer orden. La segunda derivada me queda como 2a2 más, pues aquí es 3 por 2. Bueno, vamos a ponerlo primero así, como 6. Luego en el último término tendrías n por n menos 1, x a la n menos 2. Y bueno, así puedes continuar. Bueno, vamos a poner una tercera derivada y ya la última que me quedaría distinta de 0. La tercera, pues es 6a3. Y luego tienes n por n menos 1 por n menos 2. Y aquí ya tendrías n menos 3. Entonces, ¿cuál sería la última derivada donde ya desaparece esta x? O sea, que me quede una constante distinta de 0. ¿Cuántas veces tengo que derivar para eliminar este exponente? N veces. Ajá, porque pues en cada vez que yo derivo, pues disminuye en 1 el grado. Entonces, si derivo n veces, ya me quedaría pues, x a la 0. Entonces, la enésima derivada, lo que me daría ya es el producto desde n hasta 1, o sea, n factorial, por an. Bueno, ¿y esto para qué lo quiero? Pues si evalúo este polinomio, bueno, estas derivadas en 0, y también la función original, pues todos los términos que tienen x van a desaparecer. Entonces, p evaluado en 0 me queda como a0. P' va a ser a1. La segunda derivada evaluada en 0 es 2a2. La tercera me queda 6a3. Y la última que puse aquí, pues ya es una función constante, entonces te queda el n factorial por an. Entonces, aquí al evaluar en 0 cada derivada, bueno, incluyendo ahí la función original, que la puedes considerar como P0, lo que vas obteniendo son los coeficientes del polinomio, salvo pues, este número que está multiplicando, que salió de los exponentes que íbamos derivando. Entonces, por ejemplo, este último término, si yo despejo a n, me queda que es... Ay, faltó ponerle el 0. Estoy evaluando en 0. Me queda la enésima derivada, evaluada en 0, dividida entre n factorial. Y pues si, por ejemplo, este lo consideras como 3 factorial, este es 2 factorial y así, pues tendrías que el polinomio evaluado en 0 es siguiendo como esto que sucedió para an, pues en cada potencia, bueno, perdón, en cada derivada, ay, podemos ver algo así. Si yo voy despejando cada coeficiente, A1 sería la primera derivada evaluada en 0, y lo puedo poner entre 1 factorial. A2 es la segunda derivada evaluada en 0, entre 2 factorial, y así para cada derivada. Entonces, cada coeficiente, si yo despejo de su respectiva derivada, al menos para estos polinomios,
yo lo puedo obtener así, derivando, bueno, calculando la enésima derivada, evaluada en cero, y dividido esto entre n factorial. Entonces, en general, lo que tendría es que acá es la késima derivada, evaluada en cero, dividido entre k factorial, para cada k, desde 0 hasta n, y les repito que aquí como notación, bueno, que se utiliza siempre, f0 para una función se considera como la función original. Y pues ya las demás es la derivada de orden n. Entonces, estas derivadas me sirven para obtener de alguna manera los coeficientes del polinomio si yo divido entre k factorial. Entonces, por eso, bueno, en un momento vamos a ver, pero aquí en el ejemplo que les ponía, pues justo por eso aparece este 2 factorial, 3 factorial, y en casi todos los polinomios de Taylor que nosotros desarrollemos, pues va a haber factoriales aquí en el denominador. Entonces todavía no definimos bien qué es esto de los polinomios de Taylor. Vamos a continuar. De aquí, ¿alguna pregunta que tengan? En esta parte yo creo que le dejamos P evaluado en cero todavía. No, no hay preguntas de aquí. No, profe. No, Bueno, esto lo puedo hacer para un polinomio cualquiera. Ahora, otra manera de expresar los polinomios es la siguiente. En lugar de poner los coeficientes multiplicando a potencias de x, vamos a ponerlos multiplicando a potencias de x menos un número fijo. Entonces, esto de aquí sigue siendo un polinomio, porque pues cuando lo desarrollas son potencias de x con números reales, potencias de enteros positivos más esta constante. A esto normalmente se le llama polinomio alrededor de a o de x igual a. Entonces, si yo expreso una función polinómica de esta forma, pues voy a obtener lo mismo que la vez pasada. O sea, si yo derivo, pues esta derivada de a0 es 0, aquí, pues como la derivada de x menos a es 1, únicamente me queda a1, y en las siguientes, aplicando regla de la cadena, nuevamente como la derivada de adentro es 1, pues va a ser la misma derivada, bueno, los mismos resultados que teníamos en el caso pasado, solo que en lugar de x ahora dice x menos a.
Entonces aquí ya no vamos a poner tantas derivadas. Tendrías n por n menos 1 por el coeficiente a n, y luego x menos a a la n menos 2. Nuevamente, si derivas n veces, pues ya todos estas potencias que no sean la última, van a llegar a que su derivada en cierto momento es 0, y solamente en la última te quedaría el n factorial, porque ya estarías multiplicando todos los enteros positivos desde n hacia abajo, por a n, y ya esta parte desaparece. Entonces aquí también, bueno, la diferencia es que para ir obteniendo los coeficientes, ya no vas a evaluar en x igual a 0, sino en x igual a para que se eliminen pues, todo lo que está en los paréntesis. Entonces, el polinomio evaluado en a es el que te queda ahora como a0. La derivada, la primera, pues obtienes a1. Con la segunda es 2a2. Y con la enésima, que es la función constante, tienes n factorial por an, y pasa lo mismo que en el caso pasado. O sea, an va a ser el polinomio, perdón, la enésima derivada de este polinomio, pero ahora evaluada en a, entre n factorial. Y aquí tendrías la segunda derivada sobre 2 factorial. Entonces, igual que en el caso anterior, puedo obtener cada coeficiente a subíndice k, evaluando la késima derivada en a y dividiendo entre k factorial. Entonces, esto lo puedo hacer con polinomios, ya sea que estén pues alrededor de cualquier punto a, incluyendo el 0. Entonces, digamos que lo de arriba con el 0 es un caso particular. Y esta parte es la que bueno, voy a utilizar para definir los polinomios de Taylor en general. De este segundo caso de polinomios, ¿alguna duda que tengan? No, profe. Está claro. Bueno, entonces aquí está escrita mi definición de polinomio de Taylor. Bueno, si tengo una función f donde las derivadas en a hasta orden n existen, pues eso me sirve para definir el polinomio de Taylor de grado n de f en a. Entonces aquí es importante que cuando tú definas polinomio de Taylor, pues digamos que no es un solo polinomio de grado n para la función f, sino que por cada punto donde existan las derivadas, tienes un polinomio distinto, en principio.
Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Pues es un polinomio de esta forma, como el que escribimos arriba, pero los coeficientes A0 hasta AN, los que multiplican a cada potencia de x menos a, los vamos a definir así, evaluando la késima derivada en a y dividiendo entre k factorial. Entonces, si sustituyo esto aquí arriba, pues la derivada de orden 0, dijimos que es la función f, entonces ahí sería f evaluado en a sobre 0 factorial, pues eso nada más es f evaluado en a. Luego tendrías f', la primera derivada, sobre 1 factorial, pues es solamente f' el coeficiente a1. Y ya los siguientes, pues serían segunda derivada entre 2 factorial, es lo que multiplica x menos a al cuadrado. Y en general para cada k, pues es la késima derivada entre k factorial. Entonces, así se vería pues, el polinomio de Taylor desarrollado. Y pues si no te gusta esta notación, porque hay que escribir mucho, también lo puedes pues, poner con la notación de sigma, ¿no? Suma desde k igual a 0 hasta n de estos coeficientes AK, que son la késima, bueno, la derivada de orden k evaluada en a entre k factorial por la potencia del mismo exponente k. Entonces, aquí abajo ya aparece un teorema, pero en realidad ese teorema falta muchos minutos, si es que nos da tiempo hoy para demostrarlo. Entonces ya mejor lo mandamos aquí abajo. Entonces, como caso particular, si n es igual a 1, o sea, el polinomio de grado 1, me queda como f de a más f' de a por x menos a. Y esta, pues ya dijimos que es la ecuación de la recta tangente. En la gráfica de f, cuando x es igual a a. Entonces, hasta aquí tendríamos el polinomio de grado 2 y así. Entonces, vamos a calcular algunos polinomios de Taylor. Y después vemos sus gráficas. Entonces aquí pues es importante recordar cómo se están definiendo los coeficientes del polinomio de Taylor. Y principalmente pues yo diría que esta forma, o sea, ya sea que la pienses desarrollada o con la notación de sigma. Y bueno, algo importante antes de ver un primer ejemplo ya con una función concreta, pues es que aquí tienes tres subíndices, n, que es el grado del polinomio, a, que es el punto donde se está calculando todo esto, o sea, donde sí existen las n derivadas, y la función. En ocasiones, pues puedes omitir los subíndices cuando sea claro
quién es, por ejemplo, la función f. Ese es sobre todo el subíndice que en muchas ocasiones vamos a omitir. Entonces esto pues es cuando sea claro qué función es. Por ejemplo, cuando estés calculando polinomios de Taylor de distintos grados para la misma función f, pues como que no tiene mucho caso que estés escribiendo en cada uno la f y otra vez. Si ya estás calculando, por ejemplo, dos polinomios distintos, bueno, para dos funciones distintas en la misma demostración, pues ahí sí convendría agregar este subíndice para distinguir de qué función es cada polinomio, ¿no? Entonces vamos con algunos ejemplos. Y ya que tengamos calculados los polinomios de Taylor, pues nos pasamos a ver sus gráficas y cómo se van comportando estos polinomios. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es f de x igual a e a la x, que es justo el que estaba ahí en la primera gráfica que mostramos, ¿no? Bueno, la función exponencial tiene derivadas de todos los órdenes. Para cada x en R. Y eso pues se le llama que f es de clase C infinito. En toda la recta. Porque entonces aquí, por ejemplo, para la exponencial, pues quiere decir que puedes calcular polinomios de Taylor del grado que tú quieras y en el punto que quieras. Y más que eso, pues la derivada es muy sencilla. Como la derivada del exponencial pues coincide con la función, pues cuando la derivas n veces o k veces vas a obtener pues la misma e a la x. Y eso para toda x en los reales. Entonces, si quiero calcular un polinomio de Taylor, pues necesito hacerlo en un punto en particular. Ahí es donde voy a hacer todo mi desarrollo. Pues el más sencillo sería en x igual a 0, que aquí te quedaría e a la 0, que es 1. Entonces, la késima derivada de esta función evaluada en 0, pues es 1. Para toda k en R. Digo, perdón, en los naturales. Y en este caso es donde sí me convendría para el curso de cálculo tomar los naturales desde el 0. Entonces vamos a poner una notación para en casi todos los
otros casos, pues no me conviene mucho en este curso porque normalmente las cosas pues se valen a partir del 1, o sea, cuando tengo, por ejemplo, divisiones, cosas por el estilo. Bueno, vamos a ponerle aquí n unión el 0. Y bueno, si para ti los naturales empiezan en el 0, porque así se construyen, pues aquí no estarías agregando nada y sigues teniendo el 0, entonces no hay problema con eso. Entonces todas las derivadas evaluadas en 0, incluyendo pues la función original que sería la f0, me dan 1. Ya con eso puedo encontrar el polinomio de Taylor. Ahorita vamos a escribir nuevamente cómo se calculaba este polinomio. Entonces aquí estaría evaluando en el 0. Vamos a poner aquí el polinomio de Taylor de e a la x de grado n en a igual a 0 es, pues aquí lo pondrías todos estos con 0. Bueno, yo creo que lo vamos a escribir mejor aquí abajo. Sería f de 0 más f' evaluada en 0. Como a es igual a 0, pues aquí nada más te quedarían x. Sería por x cuadrada hasta la enésima derivada evaluada en 0 entre n factorial por x a la n. Entonces voy a borrarlo de aquí arriba. Así es como me quedaría el polinomio de Taylor en principio. Y ya si sustituyo cada uno de estos valores, que es 1, pues esto nos queda como 1 más 1 por x. Aquí sería 1 entre 2 factorial por x cuadrada. Hasta x a la n entre n factorial, porque todos estos valen 1. Entonces, esto que aparecía ahí en su examen 3, pues es el polinomio de Taylor de grado n para la exponencial. Y lo que ustedes demostraron, bueno, espero que sí lo hayan hecho, pues es que el polinomio de Taylor en este caso siempre está por debajo de la función exponencial. Entonces, todas las aproximaciones que nosotros hagamos tendrían que quedar por debajo de esta e a la x para x mayor o igual a 0. Es cuando se cumple esta condición, donde se pedía probar eso. Entonces esto voy a quitarlo. Y bueno, les recomiendo ir anotando estos polinomios de Taylor que vamos a poner en los ejemplos, porque después se van a utilizar. O sea, no son tantos los que vamos a calcular así explícitamente para toda x en los reales. Pero los que hagamos pues sí son importantes para todo lo demás. ¿Alguna pregunta de este primer ejemplo? La notación clase de c elevado a infinito me causa duda todavía.
Bueno, este más bien, a ver, vamos a ponerlo aquí abajo. Ajá, vamos a decir que una función f es de clase, pues las más comunes son las clases C1, si en cierto conjunto, si f' de x, o bueno, si f tiene derivada continua, en el conjunto A. En general, si tú le pones clase Cn, en A, vamos a poner que la enésima derivada es la que es continua. Para toda x en el conjunto A. En particular, si ya tienes que la enésima derivada es continua, pues todas las anteriores también van a hacerlo, porque vamos a ponerle como consecuencia de esto, fk de x también es continua. ¿Por qué va a ser continua? Pues porque si tú tienes una función que es derivable, pues en automático es continua. Y esto sería para toda k entre 0 hasta n. Si k es igual a n, pues mi definición ya me dice que fn, o sea, la enésima derivada es continua. Si k es menor que n, como fk pues es derivable, entonces fk va a ser continua. Y en el caso de c infinito, pues ya tendría que existen, bueno, que todas las derivadas van a existir. Y entonces cualquier fn, como también existe la fn más 1, pues la fn sería derivable y por lo tanto continua. Entonces existen todas las derivadas, las de cualquier orden, y cada una pues va a ser continua porque sigue siendo derivable. Entonces vamos a poner aquí. Y de hecho, aquí sí más bien le tendría que poner en como superíndice, no como subíndice. Entonces, f es de clase c infinito. Sí tiene derivadas otra vez en un conjunto A.
si Fn yo creo que se entiende más si ponemos si tiene derivadas de todos los órdenes. Ay, qué feo. En A. Es decir, Fn existe para cada n en los naturales. Y en particular decía como cada una de estas va a seguir siendo derivables, pues va a ser continuo. Entonces todas las derivadas, en este caso cuando es una función de clase C infinito, van a ser funciones continuas. Entonces nada más déjenme poner aquí otra vez el infinito como estaba. Entonces ejemplo de esto, bueno, ya tenemos la exponencial, tiene derivadas de todos los órdenes y siempre sea la x. Otras funciones que me puedan decir que sean de clase C infinito. ¿No? Ajá, bueno, seno, coseno, las funciones polinómicas, ajá. En el caso de las funciones polinómicas, pues va a haber un punto en el que ya se anulan a partir de la derivada n más 1. Si es un polinomio de grado n, pues las derivadas ya van a ser 0, pero siguen siendo pues, funciones derivables por ser constantes. Entonces, bueno, ya hicimos el cálculo del polinomio de Taylor de grado n para cualquier n en el caso de la función exponencial. Y los otros ejemplos que vamos a ver hoy, pues van a ser los de seno y coseno, que igual por ser funciones de clase C infinito, pues puedo definir los polinomios de Taylor de grado n para la n que yo quiera. Entonces por ahí habían escrito que si puedo regresar a la definición de polinomio de Taylor. Por acá está la definición. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, siguen insistiendo con lo del sentido geométrico. Ya les dije que ahorita que veamos, bueno, que tengamos ya los ejemplos de seno y coseno, ahora sí vamos a regresar a las gráficas. Pero primero necesito calcular los polinomios de Taylor, porque si no, pues nada más sería ponerles los ejemplos así sin haber probado que efectivamente esos son los polinomios. Entonces, a ver, vamos a pasar nada más a esta parte de del exponencial. Entonces, aquí ya los ejemplos que tenían esta parte son el polinomio de grado 2, de grado 1 y de grado 3. Entonces aquí, a ver, vamos a intentar poner
la suma desde n igual a 0 hasta 10. O bueno, mejor hasta A. Y entonces este polinomio de Taylor pues sería x a la n. Y todo dividido entre n factorial. Y entonces la A vamos a ponerla desde 1 hasta 15. Ya, a ver. Entonces voy a quitar estas gráficas. Nada más vamos a quedarnos con la de la función exponencial. Y esta mejor la cambiamos de color. Entonces aquí tengo el polinomio de Taylor de grado 1. Les decía que ustedes ya probaron que este polinomio de Taylor para x mayor o igual a 0 siempre queda por debajo de la exponencial. Entonces vamos a ir cambiando. Este es el polinomio de grado 2. Y conforme voy aumentando el grado, pues voy obteniendo una mejor aproximación tanto localmente como en el sentido de que el intervalo lo puedo hacer más grande, donde las funciones pues ya son cercanas. Entonces, si voy continuando, bueno, dependiendo de si el grado es par o impar, pues tengo algo de esta forma o que baja. Entonces, si ven a igual a 4, y si voy continuando, pues aquí, por ejemplo, ya se va apareciendo mucho más la gráfica del polinomio y de la función exponencial en un intervalo mucho más grande. Si estás muy cerca de x igual a 0, pues tienes que acercarte demasiado para llegar a notar alguna diferencia entre las dos gráficas. Entonces, esta sí es una muy buena aproximación local y apenas estoy en el polinomio de grado 6. Ya, a ver, vamos a alejarnos. Si continúo hasta el polinomio de grado 10, pues aquí en los negativos también ya va creciendo el intervalo donde se parecen las funciones. Hasta que, bueno, aquí le puse en grado 15. Pues así es como se verían las dos gráficas. Entonces, esta es la forma en que aproxima la gráfica de la función del polinomio de Taylor a la del exponencial. Y bueno, para mi ejemplo, pues solamente estoy en polinomio de grado 15, pero en realidad pues puedo calcular el polinomio de Taylor del grado que sea. Entonces, aquí podríamos preguntarnos, con este polinomio de grado 15, pues parece que al menos hasta x igual a menos 5 en el caso negativo, sí tengo una muy buena aproximación. Aquí podemos ver ya las diferencias. Aquí tengo aproximadamente 0.0067 para la función exponencial. Y para el caso del polinomio de Taylor, pues dice 0.0011. Entonces, ahí sí hay una diferencia considerable. Pero podría preguntarme que si yo voy haciendo crecer el grado del polinomio, este polinomio, pues puedo extender como que la parte en que se aproxima bien a la gráfica de la función hasta el intervalo que yo quiera, o hay un límite, por ejemplo, que a lo más llegue a menos 20, donde se puede aproximar, y a partir de aquí, por más que subas el grado, ya no se aproxima bien a la gráfica del exponencial. Entonces, eso es otra cosa que tenemos que resolver. Ver como que cuál es el intervalo máximo en el cual yo me puedo aproximar a la función de buena forma con los polinomios de Taylor.
¿Alguna duda? Vamos bien hasta aquí con este primer ejemplo. ¿O ya se fueron a su receso y no me avisaron? Vamos procesando, pues. No, profe, ninguna duda. Todo bien por ahora. Entonces ahora vamos a intentar calcular el polinomio de Taylor de la función seno o de coseno, alguna de esas, de grado n. Entonces vamos a comenzar con seno. Para calcular el polinomio de Taylor del seno de x, pues hay que tener en cuenta sus derivadas. Entonces, esta de arriba, pues es f0. La primera derivada es coseno. Entonces vamos a poner las siguientes. Aquí tendría menos seno de x. La tercera derivada es menos coseno. La cuarta vuelve a ser la función seno. Y a partir de aquí, pues ya se repetiría. Pues esta es F5, F6 y así está el ciclo nada más con estas cuatro funciones. Aquí nuevamente vamos a calcular el polinomio de Taylor en x igual a 0. Bueno, mejor lo ponemos por acá. F' de 0 es coseno de 0, que es 1. La segunda derivada, pues como seno de 0 es 0, pues te va a quedar 0. La tercera es menos 1. Y la cuarta es 0. En general, todas las derivadas de orden par te van a quedar como 0. Y las de orden impar se van a ir pues, alternando entre 1 y menos 1. Entonces, regresando a lo del polinomio en caso general, ahí se fue para abajo, ¿dónde estamos? Aquí. Este es el polinomio de Taylor de grado n en x igual a 0. Entonces vamos a ponerlo por aquí abajo nuevamente. F evaluada en 0, o sea, seno de 0, ese es 0. Luego tendrías f', que ya dijimos que es 1. O sea, y únicamente te queda x. La de grado, bueno, perdón, la derivada de orden par, o sea, los términos de grado par aquí, pues te van a quedar siempre 0. Entonces, el de 3 te queda como menos 1. Esto se convertiría en menos 1 entre 3 factorial por x a la 3. Entonces, mejor le ponemos aquí 3 en esta parte. Luego, orden 4, pues es 0, igual que todos los pares. En 5, pues ahora te queda con signo positivo, porque dijimos que se van a ir alternando estos signos para los órdenes impares. Entonces aquí te quedaría x a la 5 sobre 5 factorial. Luego en 7, pues otra vez va a ser menos 1. Y así es como se va a ir alternando esto del signo. Entonces,
Aquí, pues en lugar de llegar hasta orden n, sería mejor poner como que un índice impar, que son los que no se anulan. Entonces, si pongo, por ejemplo, 2n-1 factorial o 2n+1, ahorita vemos qué nos conviene. La x también la pondría elevada al mismo exponente, 2n-1. El detalle pues sería con el signo. O sea, para determinar el signo que tiene este término general, yo tendría que ponerle -1 elevado a cierto exponente. ¿Qué exponente le podemos poner aquí? Podría ser 3 o 1. Tiene que ser uno que dependa de n. Aquí podemos ver, pues con los términos que ya escribimos, si n es igual a 1, aquí me queda 1 factorial y x a la 1. Lo que quiero es que me quede exponente positivo. Digo, pero en exponente par para que esto sea positivo. Entonces, como quiero exponente par, pues le podría poner n+1. Y entonces, por ejemplo, si para este 3, pues n vale 2. Y aquí sería 2 más 1 es 3. Entonces, exponente impar sí va a ser negativo. Y como le puse nada más n+1, sí se va a ir alternando el signo de esto. Entonces, aquí le vamos a poner n+1 o n-1 para que me dé el signo apropiado en esta parte. Entonces ahí pues pueden revisar con los primeros términos que sí nos da el signo de cada término con exponente impar. Y esto sería el polinomio de Taylor de grado 2n-1. En 0 para la función seno. Esto vamos a recorrerlo un poco a la izquierda. Y entonces pongo los polinomios para grado impar, porque son los términos de grado impar los que van modificándose, pero ahorita escribimos qué pasa con los exponentes pares. Si yo quiero poner el siguiente polinomio, o sea, el de grado 2n, pues tendría que añadir otro término de esta forma, pero todas las derivadas de orden par ya dijimos que valen 0. Entonces no estaría añadiendo ningún término nuevo. Entonces el polinomio de grado 2n sería exactamente el mismo que el de grado 2n-1. O sea, como tal, aunque le llamamos polinomio de Taylor de grado 2n, pues no tiene grado 2n porque la potencia más alta seguiría siendo 2n-1. Entonces por aquí vamos a ponerle polinomio de Taylor de seno de x de grado 2n-1 en a igual a 0.
Esto va por acá. ¿Alguna duda con este polinomio? ¿Por qué se No no volver igual a a repetir. cero? Porque ahí es donde estamos calculando las derivadas. O sea, dijimos que el polinomio de Taylor, pues tienes un polinomio para cada número real donde desarrolles esto. Esto lo estamos haciendo en cero. ¿Alguna otra pregunta que tengan de este polinomio? ¿Podría volver a decir, profe, por qué 2n, bueno, si bueno, con 2n es igual a 2n menos 1? Sí, porque aquí si quieres calcular el polinomio de grado 2n, o sea, lo único que cambiaría es el siguiente término. O sea, tienes el mismo polinomio del grado anterior más el término de grado 2n. O sea, aquí tendrías que añadir f2n evaluado en 0 entre 2n factorial por x a la 2n. Este sería el término en el cual difieren estos dos polinomios. Pero como escribimos aquí, las derivadas de orden par evaluadas en 0 siempre dan 0. Entonces aquí pues no estarías añadiendo nada. Por eso te queda el mismo polinomio. Ah, vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta de aquí? Si no, pues vamos a poner nuestro último ejemplo de hoy, que es para la función coseno. Pues es algo muy similar. Pues hay que calcular las primeras derivadas, que también van a ser 4 distintas. Que primero tienes menos seno, menos coseno, luego ya es seno positivo y coseno. Y ya a partir de la siguiente, pues otra vez se repite. O sea, esto en general sería como cualquier número de la forma 4n más 1. Esta derivada es menos seno. Sería 4n más 2. Los de residuo 3 cuando divides entre 4. Y para todas las derivadas de orden múltiplo de 4 te queda coseno, que es la función original. Y ya cuando evalúas en 0, pues nuevamente en seno se van a anular y en coseno pues te va a quedar aquí menos 1 y aquí 1. Entonces esta de seno es 0. La de orden 2, 6 y todas las de esta forma van a ser menos coseno de 0, que es menos 1. Entonces aquí las de orden impar son las que se anulan. Y las de orden par, igual que en el caso del seno, únicamente van cambiando de signo. Entonces ya cuando haga este cálculo del polinomio de Taylor, bueno, igual y ya no sería necesario poner esto, porque ya lo pusimos muchas veces y
Bueno, una vez más, f de 0, o sea, la función evaluada en 0 te queda 1. La primera derivada, pues ya dijimos que se anula. La segunda te queda menos 1. Entonces aquí sería menos x cuadrada sobre 2 factorial. Y luego, pues te saltarías hasta la cuarta, que ese ya tiene signo positivo. La sexta tiene signo negativo y así continúa. Entonces, igual que en el caso del seno, yo quiero poner como que el último término, como término general. Pues puedo comenzar con que aquí ahora son índices y exponentes pares. Entonces vamos a ponerle 2n factorial y x a la 2n, ¿no? Que estos dos tienen que ser iguales. Y en esta parte de arriba, nuevamente, como se van alternando los signos, pues hay que ponerle un menos 1 a la algo. Pues para obtener el primer término, pondría n igual a 0 para el 1. En ese caso, pues quiero que este exponente sea par para que me quede signo positivo. Entonces otra vez como que tendría que ponerle n más 1. Si le pongo n más 1, pues aquí ya tengo el menos 1 al cuadrado. Para el siguiente, que es n igual a 1, te queda... Ah, no, aquí quería exponente par, dije, entonces más bien le dejo la n, ¿no? En el 2, que es n igual a 1, pues ahora sí es menos 1 a la 1, que es negativo. Y bueno, en general, para los múltiplos de 4 es donde quiero que me quede aquí signo positivo, ¿no? Entonces, si tienes un múltiplo de 4, significa que la n es par. Entonces, menos 1 a la n sí va a quedar como 1 positivo. Entonces, este sería el término general para el polinomio de Taylor. Que si lo quiero escribir con la notación de sigma, pues ya usando el término general, esto sería menos 1 a la n entre 2n factorial por x a la 2n. Bueno, vamos a ponerle k más bien. 2k menos 1 a la k y 2k factorial. Desde k igual a 0, que es para obtener este 1, hasta n. Ese es el polinomio de Taylor de grado 2n. Para la función coseno. Ay, esta n quedó muy arriba. Entonces, este es el polinomio de Taylor de coseno de x de grado 2n en a igual a 0 otra vez. Y así como en el caso anterior, como la derivada de orden 2n más 1, que es impar, te va a quedar 0. Cuando la evalúas en 0, entonces el polinomio de Taylor de grado 2n más 1, pues en realidad es el mismo que el de grado 2n. Porque nuevamente el término que tienes que añadir de grado 2n más 1, pues valdría 0.
Entonces, en un momento vamos a poner esta misma notación sigma para los otros dos polinomios, bueno, para el de seno, que es el anterior que teníamos. Antes de eso, ¿alguna pregunta del polinomio de Taylor para la función coseno? Y bueno, una manera de recordar estos dos polinomios, el de coseno y seno, porque pues los vamos a retomar también cuando estemos viendo ya series. Hablaremos de series de Taylor en lugar de polinomios de Taylor. Pues aquí son más o menos sencillos de recordar porque tienes mismo exponente con el factorial de abajo, se van alternando los signos y para distinguir entre seno y coseno, pues nada más recuerdas que coseno es par. Entonces, coseno, que es una función par, pues su polinomio de Taylor incluye solamente términos de grado par, empezando con el 1 positivo y a partir de ahí se van alternando. Y en el caso de seno, que es una función impar, pues tiene solamente términos de grado impar. Nuevamente empezando con el más pequeño que sería x, de grado 1, y a partir de ahí se alternan los signos. Entonces con esa idea pues podemos recordar cuáles son los términos que aparecen en el polinomio de Taylor de seno, los impares, y en coseno, que son los pares. Entonces para este de acá, pues como voy a empezar quiero que se parezca lo más posible al anterior que puse. En el de coseno empecé en k igual a 0. Entonces quiero igual empezar en k igual a 0. Para empezar en k igual a 0, pues aquí mejor le pondría 2k más 1. Para que me quede 1 factorial y x a la 1. Y entonces aquí igual le vamos a modificar. Entonces si le pongo aquí n más 1, lo que estaría obteniendo es el polinomio de Taylor de grado 2n más 1. Entonces en esta parte vamos a ver si el exponente del menos 1 cambiaría. Cuando k es igual a 0 me queda x a la 1. Y aquí quiero que sea signo positivo. Entonces está bien dejar el k solamente. En este caso ponerle la n nada más. Ay, aquí no. Es por acá. Así. Luego cuando k es 1, pues aquí te queda 3 factorial, x a la 3 y menos 1 a la 1 que es negativo. Entonces, de hecho, con esto ya se parece mucho más al polinomio de Taylor que habíamos escrito antes, porque aquí está menos 1 a la k, y lo único que cambiaría es que aquí dice 2k, y aquí arriba 2k más 1. Entonces, así ya son casi idénticos los dos polinomios con esta notación, nada más cambiando k más 1, 2k más 1 y 2k. Y aquí igual le voy a cambiar. Me fijaría en el siguiente del 2n más 1, que es 2n más 2. Entonces lo que estaría diciendo es que el polinomio del siguiente grado, 2n más 2, va a coincidir con este de 2n más 1.
Entonces así quedaría el desarrollo para seno. Ahorita vemos ya por fin sus gráficas. Y no recuerdo si en exponencial... pues tampoco habíamos puesto la otra notación. Esta está mucho más sencilla, porque aquí sí son todos los exponentes, todas las potencias. Entonces le pondrías x a la k entre k factorial, comenzando nuevamente desde k igual a 0 y aquí hasta n. Entonces cuando k es igual a 0 es x a la 0 entre 0 factorial, es esta parte. Luego es x a la 1 entre 1 factorial y así continúas. Entonces ya tenemos 3 polinomios de Taylor para cualquier grado y en toda x. Bueno, estos los definimos en a igual a 0, porque fue donde era más sencillo evaluar las derivadas. Entonces vamos a ver las gráficas, cómo nos quedan. Aquí, bueno, al menos la del seno, creo que sí está por aquí. Entonces, esta es la función seno de x. Definimos los polinomios de Taylor en a igual a 0. Entonces, aquí, a partir de donde se tienen que parecer estas gráficas a la función, a la gráfica de seno, pues es alrededor de este punto. 0, seno de 0. El polinomio de grado 1, que es solamente x, pues es la recta tangente, su gráfica, la aproximación lineal. Entonces, nuevamente, localmente, aquí alrededor de 0 sí se parecen mucho, y ya después se van separando. De grado 2, pues dijimos que sería lo mismo que el de grado 1, porque el término que tendrías que añadir vale 0. Entonces pasas al de grado 3, luego aquí tienes grado 5, 7 y 9. Entonces, nada más déjenme cambiar el color de esto para que sí se distinga. Entonces, con el polinomio de grado 9, es el que está hasta acá, pues ya va acercándose al menos de mejor manera hasta pi medios, posiblemente. Entonces vamos a ver qué pasa si tomo un polinomio de grado mayor. Entonces, por lo pronto, aquí están el de grado 1, este es 3, 5 y 7. Entonces, estos vamos a quitarlos por ahora. Y por aquí abajo debería estar... Este no está escrito como lo que acabamos de poner porque estoy iniciando en n igual a 1. Entonces, como es n igual a 1, pues aquí le tuve que cambiar a 2n menos 1, algo así como lo que habíamos puesto al principio. Pero bueno, aquí está el polinomio de grado 1. Déjenme cambiar el color. Y vamos a ir viendo el comportamiento de esto para los siguientes grados. Entonces aquí tendría grado 3, porque acuérdense que pues este es 2n menos 1. Grado 5, 7 y 9, que es el último que habíamos puesto nosotros. Ya si voy continuando, pues conforme vas aumentando el grado, esto cada vez se va aproximando en un intervalo mayor. Entonces ya cuando llegas a igual a 20, esto sería polinomio de grado 39. Entonces al menos hasta 14 o 15 ya llega a ser una mejor aproximación. No sé si me deje ponerle ahí a igual a 100, a ver qué pasa. Entonces a igual a 100 ya te quedaría polinomio de grado 199.
Entonces vamos a ponerle aquí para que vaya avanzando. Bueno, ahí ya se perdió un poco la gráfica con... Ahí está. Este sería con el 100. Entonces, con grado 199, aquí ya se ve una cosa bien rara. O sea, si te acercas, ya ni siquiera lo puede graficar bien esto. Entonces, vamos a regresar aquí a... Creo que ya hasta se volvió loco y desapareció todo. Ah, ya volvió. Entonces, esto es lo que alcanzó a calcular. En esta parte sí se ve bien. O sea, estas tal cual están las dos gráficas y son muy cercanas. Sería muy difícil que llegáramos a encontrar alguna diferencia para este polinomio de grado 199. Otra vez ya fue demasiado trabajo para... Pero entonces, por aquí, por el 35, es donde todavía es buena aproximación. Entonces, ya si le ponemos A igual a 1000, tal vez se explote esto, quién sabe qué suceda. Pero lo que nosotros sí podríamos hacer, pues en lugar de esperar a que esto pueda con el polinomio de grado 1999 o así, pues es demostrar formalmente hasta dónde puedo llegar con estos intervalos, o sea, cuál es el intervalo más grande donde sí obtengo una buena aproximación. Pero todo parece indicar que conforme yo voy aumentando el grado, sí me puedo extender cada vez más, al menos con esta función seno. Aunque ya después pasen cosas muy raras por acá. ¿Alguna pregunta de aquí? Entonces, vamos a dejar descansar a esto con un polinomio más decente de grado 51 sería en este caso. Y ahí sí se nota muy bien la diferencia, donde ya se separa. ¿Tienen preguntas de esta parte? ¿De estas gráficas? No, profe. Entonces, dependiendo de la función, en principio el polinomio de Taylor de grado n me sirve para aproximar a la función alrededor de un punto específico. Entonces, cerca del 0 es donde la aproximación será pues con un grado de precisión muy grande si el grado del polinomio también es alto. Pero pues esa aproximación también la puedo ir extendiendo a intervalos más grandes. Eso pues vamos a irlo formalizando ya con algunos resultados. Vamos a regresar acá. Y entonces de hoy, pues ya no nos da tiempo de probar algo, bueno, el siguiente teorema, pero vamos a ver qué dice para la siguiente clase.